Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Gracias porque siempre nos ha bendecido. Hoy es domingo 19 de marzo 2023. Qué bueno que ya vamos adelantando y de eso se trata la vida, de vivir un día a la vez, una semana a la vez, un año a la vez. Pero en este caso ya vamos casi, ¿verdad?, venciendo el primer mes, apenas unos pocos días, apenas 11 o 12 días y ya se fue marzo. Pero la buena parte es que, bueno, ahora el día 20 comienza la primavera aquí en Estados Unidos y qué bueno que podamos recibir ese bien de Dios, ¿verdad? Todo cambia, todo florece, pero no es de la primavera que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de la segunda parte de la serie que estamos estudiando, llamados a un propósito mayor. Y tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, el propósito de Dios en nosotros es grandioso y que somos llamados a una vida realmente plena, a una vida maravillosa, a una vida grandiosa. Ahora, lamentablemente, pues no todos los seres humanos podemos alcanzar ese bien. Y cuando hablo de bien, no estoy hablando del bien material, sino alcanzar una verdadera paz en nuestras vidas, un verdadero gozo, una realidad en la cual entendemos que la muerte es parte del proceso natural, pero que somos llamados a tener una vida eterna. Por eso, como los cristianos, no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que es algo que forma parte implícito de nuestra vida después del pecado. Ya estudiamos eso ya en la primera parte. Pues también tenemos que entender que somos llamados a algo más. Vimos también en la primera lección que no estamos diseñados para vivir aislados, sino que nosotros, los seres humanos, tenemos que vivir en comunidad. ¿Y que para qué? Para poner en práctica nuestros dones, nuestros talentos que hemos recibido de parte de Dios y nuestras habilidades que vamos adquiriendo en la vida. Porque realmente el propósito de Dios es que seamos útiles. Y en esa parte de ser útil, tenemos que ser útiles, pero unos a otros como seres humanos. No estamos llamados a ser solamente útil para nosotros mismos. Estamos entendiendo eso. Entonces, ese es el llamado de Dios. No sé en cuál etapa estemos de nuestra vida, no sé cuál será nuestra mayor preocupación, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios quiere hacer algo más con nosotros. Y aquellos que hemos tenido el bien de escuchar la voz de Dios desde joven y de ir caminando con Él, pues lógicamente hemos tenido experiencia de vida grandiosa. Claro, ha estado presente el dolor, el sufrimiento, la pérdida, el fracaso, la desilusión, la frustración, pero nunca la desesperanza. Y a eso es lo que quiero hablar hoy. Porque Dios constituye en nosotros una esperanza. Eres más de lo que crees. Tal vez no sientas que las personas te quieran, no importa. Tal vez no sientas que tu familia, que eres importante para tu familia, no importa. Dios te ama y con eso es suficiente. Es importante que tengamos eso en mente para que podamos recibir el conocimiento pleno que nos da una libertad grandiosa. Quiero comenzar con Hechos 17, 25. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de hombres como si necesitase algo, pues es Él quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Lamentablemente, pues muchas personas creen que Dios necesita algo, pero no es así. Dios no necesita nada y como dice la palabra, el apóstol Pablo es claro en eso, ¿verdad? Cuando predicaba, Él no habita en ¿verdad?, en templos de manos de hombres, ¿no? Él está sentado en su trono
¿verdad? En los lugares celestiales. Pero tengamos en cuenta esto. Dios se interesa por ti. ¿Qué tenemos que ofrecerle? Nada. Solamente nuestra gratitud. ¿Y cómo se refleja esa gratitud? Aquel que nos creó, aquel que nos da vida, aliento todos los días. Todos los días. Todos los días en su voluntad nosotros despertamos. Nosotros vivimos en su misericordia algunos. Le aconsejo siempre que es bueno vivir de la bendición de Dios. Porque cuando usted anda con su bendición, la vida le es más fácil. Pero con su misericordia también, está bien. Ahora, somos llamados a un propósito mayor. A vivir en bendición, en gratitud y en victoria constante. De eso se trata el llamado que Dios nos hace. Muchas veces, como dijimos anteriormente en el primer capítulo, nosotros al usar nuestros dones, nuestras habilidades, las cosas adquiridas, que pueden ser varias en este mundo, pues sentimos que somos capaces, que lo hemos logrado. Claro que sí, con esfuerzo y con inteligencia se logra, pero con la bendición de Dios vas por más. Eso es algo que se experimenta de manera individual. Yo tengo mi propio ejemplo y siempre lo pongo porque es el ejemplo que mejor conozco. Cada cual tiene el suyo, pero más que todo tenemos el ejemplo de los apóstoles. Tenemos el ejemplo de los siervos de Dios. Tenemos el ejemplo de los hijos de Dios, de cómo los propósitos de Dios se cumplieron en él. Y ese es el propósito al cual ha sido llamado. Cuando usted siente que en todo lo que hace, usted siente la paz, el amor, la bendición, porque como dije al principio, está siendo una persona útil. Dios quiere que entendamos esto. Claro, nosotros los cristianos hemos conocido que sin Dios no tenemos vida, no tenemos aliento, no cumplimos un real propósito, tampoco tenemos sentido de pertenencia, ya sea a un país, a una familia, a un lugar. No conozco muchas personas que se sienten libres de todos, independientes de todos y que tienen esa manera de vivir con una independencia total hasta de la familia. Tampoco podemos alcanzar verdadera inteligencia ni sabiduría. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir sin Dios. Usted vive, pero vive alimentando su ego, creyendo que usted mismo es lo que es, desconociendo tal vez, o vamos a decir, sí, desconociendo tal vez de que podía ser más de lo que es, que puede llegar más lejos de donde ha llegado con la ayuda de Dios, más lejos en el servicio y en la bendición de los demás. Claro, si ya sea un trabajo que hace y lo desempeña mejor, al llegar más lejos, a ser más útil, al tener la bendición de Dios, pues eso se va a revertir, ¿verdad?, en economía, porque si usted es mejor, pues lógicamente se les paga más a aquellas personas que sirven más o que sirven mejor, ¿verdad?, que son más útiles. Ese es el principio que rige este mundo. Las personas que tienen más capacidad económica son aquellos que saben hacer mejor las cosas buenas. No vamos a hablar de aquellos que la hacen. También hay quien la hace cosas malas, pero es hábil. Lo importante es cuál es el final. El final no es igual para uno que haga las cosas de cierta manera, bien hecha, y obtenga resultados y buen resultado económico, pero ¿qué le rodea? No es ese el principio de lo cual estoy hablando. El caso es que la única forma que usted tenga armonía y paz en su vida es dejando que Dios, ¿verdad?, lo bendiga, lo guarde, le sostenga, le dirija y le muestre el camino que usted debe andar. Ese es un propósito. Dios quiere siempre enseñarnos por debemos andar.
Cuando usted reconoce que existe un poder mayor en este mundo y que ese poder ha sido dado libremente a todos por medio de Jesucristo y que usted va a obedecerlo, va a escuchar el Evangelio y se va a bautizar para el perdón de sus pecados, y el Espíritu Santo va a venir a su vida y usted se va a convertir ya no solamente en un cristiano que sigue a Cristo, se va a convertir ahora en alguien, que escuche y sigue, sino también en un discípulo, alguien para ayudar, que va a comprender que en este llamado mayor usted va a dejarse transformar. Porque una cosa es escuchar la palabra, una cosa es entender la palabra, una cosa es creer la palabra y otra cosa muy diferente es seguir y obedecer la palabra. Recordemos lo que dice la Biblia: los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Así que ni siquiera conocer, creer y en un momento determinado temblar nos basta. No, usted sabe que Dios quiere hacer más, quiere que usted se convierta en discípulo del Señor. Un discípulo es aquel que hace las cosas, ¿verdad?, como la hace su maestro. Ahora, tenemos que entender esto. En 1 Pedro 5:6 nos dice: humillado pues la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Sí, cuando aceptamos ser humildes y por circunstancias de la vida hemos tenido que humillarnos o hemos sido humillados, algo que ha sido contrario a nuestro proceder, los cristianos decimos: ¿sabes qué? No es la persona, es Dios. Y es el poder de Dios actuando en mí para que yo pueda ser mejor. Si somos llamados a un propósito mayor y reconocemos que Dios es el que nos está llamando y quiere perfeccionar, en esa perfección está el mostrarnos la mejor manera. No la mejor manera de un caminar, sino de andar. Y se anda cuando usted es capaz de reconocer que tiene prejuicios mentales, que tiene problemas de ego, que le falta el reconocimiento de que la gloria de Dios vaya en usted y está viviendo una vida de orgullo, una vida de altivez, una vida que realmente no le lleva, ¿verdad?, por un buen camino, porque no es un camino que le produce a usted armonía y satisfacción. Bueno, tal vez algunas personas sientan armonía y satisfacción disfrutando de su propio ego. Pero bueno, Nabucodonosor también un día en su propio ego dijo que todo lo que había hecho era para su grandeza, y al poco tiempo pues se convirtió en ¿qué? En una bestia del campo. Tenemos que entender esto. Sí, la palabra de Dios es al hombre como el freno al caballo. Entonces, ¿de qué sirve saber que yo me sienta bendecido en todas las cosas si no sea capaz de reconocer que Dios me llama a ser humilde? Que Dios no me llama a enfrentar a nadie. Que Dios me llama a tener paz, a ir por un camino de mansedumbre. ¿Cómo me va a enseñar la mansedumbre? Pues teniendo delante de mí diferentes circunstancias que no me agradan y en las que yo tenga que ser un hombre manso o tenga que adoptar una actitud de mansedumbre. Existen dos características y yo digo esto: ¿por cuál camino quiero ir yo? Bueno, por el camino del aprendizaje. El aprendizaje lo sabemos todos, los profesores nos enseñan y nosotros pasamos un test después para evaluar los conocimientos teóricos que hemos recibido o prácticos. Y si ahí lo desempeñamos bien, entonces hay un puntaje, ¿verdad? El puntaje es de 70 a 100. Mientras mejor lo haga, más calificación tenga, pero con 70 tengo. Ok, ya con el mínimo tengo. Pero Dios no. Para Dios, lo que usted haga y sea de bien, Dios no le da punto, Dios le da bendición. Entonces, cuando usted reconoce que tiene que ser humilde, ¿verdad?, y que no es la persona, que es Dios trabajando en usted,
Usted va a decir, Señor, ayúdame, cúmplase tu voluntad en mí, como lo dijo el mismo Jesucristo, ¿verdad? Separe si puede, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo. Aceptó la voluntad del Padre. Y dice que fue llamado entonces a un propósito mayor. Dice que por eso Dios lo exaltó, y lo exaltó a lo sumo, dándole un nombre que es por el todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Hijo de Dios. ¡Sí! A un propósito ya mayor. El mismo Señor reconoció que había sido llamado a un propósito mayor. Y en medio de ese propósito mayor estamos llamados tú y yo. Nuestra necesidad de Dios no es una mera necesidad pasajera, no, es una necesidad básica. Y el entendimiento con Dios es mejor. Porque cuando Dios se propone llevarte por vías que te van a ser de grandiosa bendición, es que tú le estás siendo útil a Él, pero útil a los demás. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en tu vecindario, ya sea en la iglesia. Aún tenemos dones y cosas que podemos hacer. El bien que usted y yo podamos recibir es saber que Dios nos ha llamado a un propósito. Y es una alegría interna que usted siente, es una satisfacción completa que usted siente. Y usted siente que ya usted es liberado de su ego, de su pensamiento, de su malignidad, de su falta de perdón, de su falta de amor sincero. Una armonía con el respeto y la educación, una armonía sincera, porque comienza en usted en ese proceso de transformación algo. Dios nos lleva por caminos, como Él dice, caminos donde su honra y su gloria estará en nosotros, y nosotros seremos personas grandiosas y valiosas para los demás. No se sienta que usted vale para usted, siempre sienta que vale para los demás, porque recuerde que ese es el propósito de Dios. Así como Él le dio a su Hijo el bien de que pudiera hacer algo en favor del hombre, también nos lo pide a nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros no nos aferremos a este mundo, ni a las tradiciones de la familia, ni a las condiciones culturales, ya lo dije, ni a la sociedad, ni a nada, sino solo al bien de la expresión de su palabra para que nos transforme. Somos creados a imagen de Dios para ser como Él, representar su carácter y representar su bendición. Recordemos, me gusta mucho la parte donde Jesucristo le dice, no me llamasteis vosotros a mí. No, yo, o no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sí, Dios nos ha llamado y nos ha elegido para que seamos bendición y luz en este mundo, para que podamos ser personas que practiquemos la humildad en nosotros mismos primeramente, en el reconocimiento de que es una grandiosa virtud que nos va a bendecir toda la vida. Porque si somos humildes y somos transformados en Dios, nos irá bien en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, nos irá bien en la sociedad, nos irá bien siempre. ¿Saben por qué? Porque el favor de Dios estará en nosotros, aún cuando nos visite o seamos parte de las situaciones dolorosas que hay en este mundo, del pesar, del sufrimiento. Eso estará presente, pero en todo, a diferencia de los que no aman a Dios, Dios quiere darnos algo mejor. En vez de usted decir, ¿por qué a mí? Diga, ¿por qué? ¿Qué debo cambiar? Perdón, diga, ¿por qué debo cambiar? Perdón, ¿qué debo cambiar en mí? Es la correcta pregunta. Cuando tenga una situación desagradable o que usted crea que es frustrante, es dolorosa, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Verdad?
para yo ser mejor. Tal vez tenga que ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo o esposa, mejor padre o mejor madre, mejor amigo, mejor hermano de la fe, mejor trabajador, no sé. Dios está trabajando en ti. Y cuando usted vea que las circunstancias, que sea parte de esas circunstancias, agradezca a Dios porque Él le está perfeccionando para que usted pueda ser elevado y alcanzar un propósito mejor y mayor en este mundo. Y no podemos llegar a ser mejores si no nos perfeccionamos. Estaremos hablando más en la tercera, o sea, la próxima semana, que estaremos hablando de la tercera parte de este estudio. Bendito sea el Señor, y recuerde, somos llamados a un propósito mayor. El Señor nos ama, el Señor nos bendice. Recuerda, Jesús te ama y yo también en su nombre. Feliz semana, el Señor nos guarde a todos y estaremos orando para que nos vaya bien conforme a los propósitos y al llamado de Dios en nosotros. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús.